naturaleza jurídica, pienso que los elementos fundamentales se encuentran precisamente su base en el derecho administrativo sancionador, en la ley, en la primera ley de extranjería, que fue la ley civil. Una de las segundas cuestiones que creo que reviste más importancia desde el punto de vista de la naturaleza jurídica es precisamente lo referido a si es una medida cautelar o una pena. Y esto es muy importante a la hora, ya cuando lleguemos en su momento lo veremos, de redactar un recurso, de entrar a hacer una valoración de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, porque evidentemente los catedráticos o los doctores en Derecho o el personal académico que se dedica a esta materia, no hay una uniformidad de criterios, no hay una unidad de criterios en cuanto a la interpretación de si es en realidad una pena o en realidad es una medida de seguridad. En este sentido, el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, por ejemplo, dice que es una medida de seguridad y lo justifica y lo fundamenta a partir del principio de la peligrosidad. Es lo mismo que estábamos diciendo, es la utilización del derecho penal en esa cuestión. Sin embargo, en mi modesta opinión, y ahí señalaba esta sentencia del Tribunal Supremo, yo considero que está mejor redactado, y es un problema ya de redacción y de interpretación, se encuentra mejor redactado desde el punto de vista de naturaleza jurídica la medida de expulsión como medida de seguridad en el artículo 96 en relación con el 108 del Código Penal que en la redacción del 33 del Código Penal con el 89 del Código Penal como sustitutiva de la pena de prisión o de privativa de libertad, que también es materia de interpretación de que si deben de ser penas privativas de libertad o deben ser penas de prisión. Son debates doctrinales sobre esta cuestión que no entraremos a fondo en ella, o lo podemos dejar al final. El fundamento de los que consideran que es una pena, pues lo fundamentan a partir del principio de culpabilidad, que en realidad es el tema de las penas. Por lo tanto, en esa misma duda que pudiesen tener todos esos estudiosos del derecho para buscar esta naturaleza jurídica, la podemos tener todos nosotros, verla en realidad cuál es el fin que persigue ello, porque si estamos hablando de penas, tendríamos que relacionarlo con el artículo 25.2 de la Constitución y, por ejemplo, con lo que dice la Ley General Penitenciaria. ¿Qué fines busca una pena? Los fines que conocemos todos, los fines generales de prevención, de resocialización, o como se dice en la doctrina penitenciaria, la clasificación científica del reo, del interno, del justiciable, como lo queramos decir, en este caso del condenado, para cumplir esos principios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando lleguemos al análisis de las penas que sean más de 6 años, donde se produce el cumplimiento de la pena y después de cumplidas las 3/4 partes se produce la expulsión, ¿qué pasaría? ¿Se han cumplido esos principios de resocialización, de internamiento? Una de las preguntas que yo tengo al final es precisamente esa. Y es si la Junta de Tratamiento hace un informe favorable de ese interno, ¿qué pasaría? ¿Se tendría en cuenta o no se tendría en cuenta por el juez de vigilancia penitenciaria? ¿Se podría tener en cuenta por el juez de ejecución o el juez sentenciador esa valoración de esa junta de integración, de resocialización de ese condenado para una posible modificación? Y esas son las cuestiones que, ¿por qué digo la importancia de estos principios ahora? Tener por lo menos una noción, porque a la hora que vayamos a hacer los escritos los tenemos que, pienso que lo debemos hacer en ese sentido, para que el juzgador en realidad piense, valore y se dé cuenta de estas cuestiones que estamos diciendo. En igual sentido se encuentra la posición ecléctica de los estudiosos. Pues nada, el eclecticismo al fin es la combinación de unos y otros,
Otros consideran que es una figura autónoma, ¿no? y el Tribunal Constitucional, en su sentencia 242 del 94, dice que no se trata de una pena, pero no dice nada más, no dice qué otra cosa es, no lo define, dice que no es, pero entonces se pudiese interpretar entonces una medida de seguridad, pero ahí el Tribunal Constitucional, como ustedes conocen, hay veces dice cosas importantes, en otras veces siempre dice que eso depende del juzgador y que ellos no son legisladores y que solamente interpretan. Bueno, ustedes saben muchas de estas cuestiones. Y también en otra sentencia, en la 902 del 2004, lo define que respondes a criterios meramente defensistas, utilitaristas y de política criminal. Cuando yo les decía hace unos minutos que esto en la literatura jurídica responde al principio de oportunidad, es que está así definido, es la utilización de ese poder penal en ese sentido, en buscar ese principio de oportunidad, y ya cuando lleguemos a los principios los vamos a ver. Y creo que aquí hay dos cuestiones importantes que creo que no salen en pantalla porque aquí no las veo, y es la circular 2 del 2006 de la Fiscalía General del Estado, que regula esta materia, y la instrucción 16 de la Dirección General Penitenciaria, que es la que regula toda esta cuestión en el tema de cuando se llega a las 3/4 partes o el término de seguridad que está en el actual código, las 3/4 partes o la libertad condicional. Cómo debe ser el tratamiento y el procedimiento de el centro penitenciario en relación con el juez de vigilancia penitenciaria y en relación con el fiscal que atienda prisiones en el sentido general, el fiscal de penitenciario, cómo debe de hacerse el procedimiento para la solicitud y la valoración del cumplimiento de estas 3/4 partes y lo que yo le decía del informe de la Junta de Tratamiento. Yo considero que, en mi opinión personal, la redacción del artículo 89, la actual redacción del artículo 89, con la experiencia y la abundante jurisprudencia que hay, creo que el legislador tuvo la oportunidad, tuvo la verdadera oportunidad de darle una mejor redacción a este artículo 89. Yo parto de los principios de que ciertamente un Estado de Derecho tiene que velar determinados conceptos jurídicos indeterminados que todos conocemos, son orden público, seguridad nacional, etcétera, etcétera, lo que se quiera decir, y que evidentemente debe de utilizar sus mecanismos en ese sentido. Yo estoy convencido de ello. Pero creo que en ese mismo sentido debe de haber una mejor técnica de redacción legislativa y poder haber matizado con toda la doctrina y con toda la jurisprudencia que hay, haber dado una mejor redacción a este artículo 89. Porque aquellos que quieran fundamentar que ciertamente la aplicación de la medida de expulsión en ejecución de sentencia después de una persona haber cumplido las 3/4 partes de la pena y que eso responda a un problema de seguridad, y después entraremos en ese debate, pues como mismo ha calificado o como mismo el legislador ha introducido en su apartado 7 del futuro o artículo 89 y ha puesto que no es aplicable a determinados delitos, pues evidentemente esto también se hubiese podido redactar y hubiese dado una mejor redacción, considero yo, en mi opinión, atendiendo a estos principios de reeducación y demás. Hay una línea interpretativa que dice que ciertamente la aplicación automática, y ya cuando entraremos más a fondo en ese tema, para los delitos graves no se debe de hacer, porque evidentemente si usted viene con un alijo de drogas, para poner drogas, o tráfico de personas, o de armas, o de lo que sea, usted, como se le puede aplicar automáticamente, o se le podía aplicar automáticamente la expulsión, pues nada, usted se la sancionaba, al día de mañana se montaba en un avión, regresaba a donde fuera, y al día siguiente
hipotéticamente podría coger nuevamente otro cargamento de droga y venir para acá. Este es el paraíso maravilloso de que hoy me sanciona, mañana me vuelve a montar. Yo eso lo entiendo y no creo que lo entendería cualquier operador jurídico, cualquiera de ustedes que está aquí. No tendría que entenderlo solo ni el fiscal, ni el juez de vigilancia, ni el legislador. Creo que cualquier jurista, evidentemente, o cualquier operador jurídico, independientemente de la posición que estemos jugando o el rol que estemos desempeñando, eso es perfectamente interpretable y perfectamente comprensible. Creo que debe de ser así, y la mayoría de las legislaciones y de los sistemas de derecho lo tienen previsto así. Entonces, una cosa es ciertamente dar protección a toda esta serie de cuestiones que creo que podrán ser objeto de debate, pero otra cuestión es el problema de la redacción, que lo que trae como consecuencia son problemas de interpretación y después problemas de aplicación. Y creo que en igual sentido esto responde a, como decía ahorita, a cuestiones de política criminal, evidentemente, para definirlo en ese sentido, responde a cuestiones de política criminal y evidentemente estas cuestiones cuando responden a situaciones de política criminal es así. Yo recientemente pude compartir o he compartido con dos personas que han trabajado en la Comisión del Ministerio de Justicia en la redacción de esta modificación del Código Penal, el fiscal Pedro, no recuerdo ahora si el apellido es González, y el profesor Cusá. Este fiscal es de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y bueno, ya había dicho que el profesor Cusá es catedrático en Derecho Penal y ambos fueron miembros de esta comisión redactora del Código Penal. Y bueno, estuvimos intercambiando porque han estado en Valencia, recientemente se ha dado en Valencia un curso sobre todo la modificación del Código Penal, toda, en sentido general, se hicieron varias sesiones y se fueron en bloque, se fueron preparando las materias de la amplia modificación del Código Penal, y cuando se trató el tema de las penas, pues evidentemente que se trataron todas las modificaciones de las penas, las nuevas de la libertad, la libertad vigilada y demás, entramos a analizar esta cuestión, y al final en una parte pues nos comentaba el fiscal que ciertamente de lo que se había redactado o de lo que ellos habían redactado, todo ese periplo que hace los proyectos que bajan, suben, vuelven a pasar, pasan por tal comisión, pasan después por no sé dónde, bueno, el procedimiento que conocemos todos, de lo que se puso a lo que está ahora, es como dice el refrán, del dicho al hecho ha habido un buen trecho. Y razón fundamental, lo que yo decía al inicio, temas de presión, cuestiones políticas, intereses, política criminal, y responden a estas cuestiones. En ese sentido, pienso que cabe también analizar una cuestión eminentemente técnica, y es que precisamente la redacción del artículo 89 se refiere a las personas de situación irregular, ¿correcto? Lo entendemos todo perfectamente. Pero creo que aquí es cuando ya debemos de comenzar a